que estuvimos comenzamos a ver todo lo que era la estructura y organización del Estado, ¿verdad? Estuvimos viendo que encontramos a la Contraloría General de Cuentas. ¿Qué más encontramos? Encontramos lo que era el régimen electoral, ¿verdad? Y que todo eso tenía que ver con la ley electoral y de partidos políticos. También vimos el régimen administrativo, que aquí tiene que ver todo lo que es la ley de descentralización, las de los alcaldes, también las gobernaciones, ¿verdad? Y ahora miremos el régimen financiero. Cuando hablamos del régimen financiero, nos estamos refiriendo en sí a todo ese sistema que va a controlar la inversión y el ahorro del Estado. Este régimen financiero va a estar a cargo también de diferentes instituciones que abarcan todo este sistema. Nosotros vamos a encontrar que tenemos dos tipos de sistemas financieros. Uno va a ser el sistema formal y el otro el informal, en donde tenemos regulado todo lo que abarca este sistema financiero, pues lo encontramos principalmente en nuestra Constitución. En el capítulo 4 del artículo 237 al 243, así como la ley orgánica del presupuesto. En algún momento yo les mencioné que el Ejecutivo tiene que mandar en los últimos meses del año, hablando en septiembre más o menos, tienen que mandar el presupuesto al Congreso. Ahí tienen que, pues, detallar todo, ¿verdad? Lo de cada uno de los ministerios, cada una de las secretarías que tiene a cargo el Ejecutivo, detallando cuál fue el presupuesto que se le dio para este año, cómo lo ejecutaron, para qué les sirvió, si cumplieron con haber ejecutado todo el presupuesto o si les faltó, cuánto fue lo que les faltó, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando el día lunes, cuando les estaba mencionando, ¿verdad? Cuando estábamos viendo el ente fiscalizador, que hablábamos de la Contraloría General de Cuentas, que ellos son los que fiscalizan el ingreso, los erarios del Estado, todas aquellas instituciones que pertenecen al Estado y que manejan fondos públicos. Y también estábamos hablando de que si no ejecutan el presupuesto que no es ejecutable se va al fondo común, a lo que ya no se puede utilizar, y que uno de sus compañeros nos dio un ejemplo, ¿verdad? Que en Estados Unidos ellos ese dinero que no utilizaban lo invertían en otras instituciones de beneficencia, ¿verdad? Algo que también se tendría que hacer aquí, ¿verdad? Para que no se pierda pues ese dinero. Entonces, así es, ¿verdad? Entonces, el Ejecutivo manda al Congreso, ¿para qué? Para que el Congreso venga y apruebe el presupuesto para el otro año. Entonces, viendo este régimen financiero, podemos decir que es ese conjunto de instituciones que van a generar o van a recoger, van a administrar tanto el ahorro como esa inversión. Dentro de esta unidad política económica
y cuyo establecimiento se va a regir por la legislación que lo regula. Esto entonces, esta legislación, pues vamos a hablar de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como la propia Constitución. Como les estaba mencionando, la clasificación de este sistema financiero lo tenemos como formal o regulado y como lo informal o no regulado. Cuando hablamos de un sistema formal, estamos hablando de las instituciones que integran o que están legalmente constituidas para regularlo. Y dentro de ellas podemos hablar de la Junta Monetaria, que es pues fiscalizada por la Superintendencia de Bancos. Se integra, ¿verdad?, por el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, las sociedades financieras, las casas de cambio y los auxiliares de crédito. Por eso es de un sistema formal, porque todo ese dinero que manejan estas instituciones son reguladas tanto por la Junta Monetaria como por la Superintendencia de Bancos. Por eso es un sistema financiero formal. Cuando hablamos de este sistema, también hablamos de esta estructura organizacional, que están reguladas por las siguientes instituciones: la Junta Monetaria, Banco de Guatemala, bancos del sistema, las financieras, las aseguradoras, las afianzadoras, los almacenes generales de depósito, la Superintendencia de Bancos. Esta es la estructura de organización de un sistema financiero formal aquí en Guatemala, entre otras instituciones, pero las principales son estas: Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, bancos del sistema, las aseguradoras. Ustedes han escuchado que hay aseguradoras hasta de todo, para vehículos, de viviendas, de todo casi hay aseguradoras. Ahí creo que hay hasta aseguradoras de teléfonos celulares, ¿verdad? Entonces, así es como se da esta estructura de un sistema formal. Miremos, y el informal, pues el sistema informal es todo aquello que no está, sí podríamos hablar que está normado o está legal, pero que no está regido tanto por estas instituciones que vimos, como ustedes han escuchado el sistema informal, las ventas callejeras, como les llaman, a todos ellos no emiten facturas. Digamos, el que vende una granizada sí genera inversión, ¿verdad?, pero es informal. ¿Por qué? Porque la Junta Monetaria, los bancos, el sistema, la Superintendencia de Bancos no rige esas ventas, ¿verdad? Ustedes no van a venir y les van a decir a uno, a los que venden granizadas, por ejemplo, en el Parque Central, ¿verdad? Vos dame una factura, ¿verdad?, o usted quiere factura. Si se dan cuenta, ellos no venden. Los que venden chicles, las casetas que venden golosinas, ellos no van a emitirles a ustedes una factura. Por eso es que se llama un sistema informal, porque no está directamente fiscalizada por estas entidades que mencioné anteriormente. Esa pues una parte de este sistema financiero. Pero también encontramos un régimen que es el régimen militar. Cuando hablamos del régimen militar, ¿qué se les viene primero a la mente? El ejército, Ligda. El ejército, ¿verdad? ¿Y cómo lo vimos cuando vimos lo que era la presidencia y vicepresidencia de la República, ¿verdad? Que vimos que el comandante general
del ejército es el presidente de la República. Al régimen militar también nosotros le conocemos como una fuerza armada. Y esta fuerza armada es una organización que se va a encargar de la defensa nacional. Ellos están para defendernos a nosotros, por ejemplo, si quieren hacer una invasión de tierra. Entonces, los primeros que tienen que salir a la defensa de la República, la defensa del país, son los militares, es esta fuerza armada. Según el artículo 244 de la Constitución, que nos habla de la integración, organización y fines del ejército, nos establece que es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debe de velar la Fuerza Armada para protegernos a nosotros, los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad? Ellos tienen que velar por esa independencia para que nadie más quiera venir e invadirnos. La soberanía, el honor, nos tienen que velar por esa paz, por esa seguridad interior y exterior, ¿verdad? Entonces, el presidente de la República, dijimos, es la autoridad máxima de este régimen militar o de la Fuerza Armada. Y eso se lo da la propia Constitución. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿No? Bueno. Él es el principal. Él es el máximo de este régimen militar. Pero también lo tiene a cargo este régimen militar el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa es el que va a comandar el régimen militar después del presidente de la República. Él va a ser el responsable, este ministro de la Defensa, va a ser el responsable del seguimiento de las políticas de gobierno y militar, tramitando sus órdenes a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien es el responsable de la operatividad de las diferentes unidades. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el máximo y el que encabeza este régimen militar? O como lo conocemos como Fuerza Armada, el presidente de la República. Después le va a seguir el ministro de la Defensa, quien es el responsable de darle seguimiento a todas las políticas de este ministerio y del ejército. Y después le va a seguir el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien es el responsable de la operatividad de todas las unidades a cargo de el Ministerio de la Defensa, ¿sí? Él es el que va a controlar todo, el de seguir esas órdenes que el ministro de la Defensa ha dado. ¿Ah? Miremos que esta Fuerza Armada que tenemos acá en Guatemala
vamos a encontrar tres tipos: la de tierra, la de mar y la de aire, ¿verdad? Porque esta Fuerza Armada, nosotros, ¿verdad?, tenemos esta Fuerza Armada dividida así: en la tierra, en el mar y en el aire. La fuerza de la tierra la va a representar el ejército que está en la tierra, ¿verdad? Acá, cuando ustedes miran que va en el ¿cómo se le llaman? En el tanque, o cuando va en algunos pick-ups, los automóviles que tengan a cargo el ejército. En la Fuerza Armada o en la Fuerza del Mar está representada por la Armada de Guatemala, ¿verdad? Los que están en los barcos, los que están en los muelles, vigilando, porque tienen que vigilar todos, tanto en el Pacífico, en el Atlántico, tienen que estar vigilando. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de invasión, ¿verdad? Para poder cumplir con estos fines que encontramos en el artículo 244. Por eso que también tenemos esta Fuerza del Mar llamada Fuerza Armada de Guatemala. Y también encontramos la del aire. Esta es conocida como la Fuerza Aérea Guatemalteca. Ustedes en algunas ocasiones habrán visto que pasan varios helicópteros del ejército, ¿verdad? Ellos también tienen que estar, si ellos tienen algún conocimiento de que puede haber algún peligro aéreo, ¿verdad?, o que le han pedido el apoyo, el ministro de Gobernación, por ejemplo, le ha pedido apoyo aéreo porque tienen algún conocimiento de que alguna nave aérea trae cocaína o trae algún tipo de sustancias ilícitas, ¿verdad? Le piden apoyo, también va el ejército ahí. O hay algún incidente en alguna aldea donde no lleguen los bomberos, donde solo puede haber a través de un helicóptero tienen que traer a alguna persona de urgencia. Para acá a Guatemala le piden apoyo a la Fuerza Aérea Guatemalteca para que a través de un helicóptero de ellos sean trasladados, ¿verdad? Entonces, así es como se divide esta Fuerza Armada aquí en Guatemala: por tierra, por mar y por aire. La defensa nacional va a tener una finalidad, y esta finalidad es la inviolabilidad de la soberanía e independencia del país y el ejercicio absoluto de su libertad. Esta es la finalidad que tiene esa defensa nacional, ¿verdad? Esa inviolabilidad de la soberanía y mantener esta independencia del país. ¿Y cómo la va a hacer? A través de estas tres: por tierra, por mar y por aire. Continuemos. Entonces, aquí vimos el régimen financiero y el régimen militar. Todo lo militar, entonces, lo tiene a cargo el ejército a través del presidente de la República, que es el máximo, que se le conoce como comandante general. Después le sigue el ministro de la Defensa y por último el jefe del Estado Mayor. Así como todos los demás, ¿verdad? Todos los demás que le siguen. Pero estos tres personajes principales son los máximos de esta o de este régimen militar llamada Fuerza Armada. Ahora continuemos con el Ministerio Público. Pero antes les quiero decir que todo lo regulado
al ejército, a la Fuerza Armada, la tenemos regulada del artículo 244 al 250 de la Constitución. Ahora sí, miremos lo que es el Ministerio Público. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, entonces miremos el Ministerio Público. El Ministerio Público nosotros lo tenemos regulado en el artículo 251 de la Constitución. Esta es una institución autónoma que va a tener a cargo esta promoción de la persecución penal y va a dirigir las investigaciones de los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público va a perseguir la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y principalmente con apego al principio de la legalidad. ¿Sí? Esto es lo que es el Ministerio Público, es esta institución, ¿verdad?, que va a seguir y que va a investigar todos aquellos delitos de acción pública. Le va a dar seguimiento a la persecución penal y lo va a hacer a través de la realización de la justicia con objetividad, imparcialidad y principalmente con el principio de legalidad. Entonces, el Ministerio Público tiene que ser objetivo cuando va a acusar, porque la función del Ministerio Público, más que todo, es acusar, ¿verdad? Investigar y llegar al fondo del hecho. A veces dice, es que el Ministerio Público se tarda más, mejor hagamos justicia por nosotros mismos. Y no es esto, lo que pasa es que ustedes miran que a diario hay muertes por diferentes motivos, ¿verdad? Hay allanamientos, en esos allanamientos a veces detienen a 30, 35, 20, 15 personas por un mismo caso, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público pues tiene que hacer una buena y exhausta investigación apegado a esto, ¿verdad? A esta objetividad, a esta imparcialidad y a este principio de legalidad para poder imputarle a cada uno de ellos los hechos ilícitos por los cuales se le está acusando. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, esa entidad. Me imagino que aquí hay varias personas que trabajan en el Ministerio Público y no voy a decir que me digan quiénes porque no van a hablarlo, a decirme así como cuando les pregunté que quién trabajaba en el organismo judicial, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios y saben cómo pues se maneja estas instituciones. Y cada fiscalía tiene demasiados casos, ¿verdad? Entonces, no es que ellos o no hagan su trabajo, sino simplemente tienen demasiado. Sobre todo los que les toca turno, los fines de semana, en la torre de tribunales. A la de esos pobres, la mayoría de veces están una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra audiencia, porque a veces solo hay uno o dos fiscales para cubrir todas las audiencias. Entonces, sí les toca duro, ¿verdad? Y si realmente no a ellos no le dan una buena medios de prueba, ¿verdad?, donde ellos le prueben al juez al que detuvieron, sí fue, por ejemplo, el que asesinó a la otra persona. Entonces, créanme que sí, ¿verdad? El Ministerio Público tiene que hacer mucho
para poder tener una buena investigación, porque por lo mismo es que a veces dicen, pero ¿por qué los sacaron libres? Si ellos fueron los que tenían el arma o ellos fueron los, e incluso en las noticias miran mucho de que a veces detienen a las personas y ellos mismos dicen, sí, yo fui la que lo hice. Pero, ¿qué es lo que dice la Constitución respecto a ello? A ver, ustedes que están viendo penal. ¿Del debido proceso, licenciada? Sí, pero hay una parte que es lo que dice. Como yo les estoy diciendo, si salen las noticias y ellos mismos dicen, sí, yo fui el que lo maté, o sí, yo fui el que lo golpeé, o sí, yo fui el que robé. Licenciada, no sé exactamente cómo dice y no me recuerdo literalmente cómo dice el código, pero según las noticias es hasta que no sea declarado totalmente el que lo hizo por medio de las pruebas ante el juez, no es un delincuente o hasta no ser probado sigue siendo inocente. Sí, pero hay algo, y me imagino que se los tuvieron que enseñar ya ahorita si no estoy mal, Que nadie puede declarar contra sí mismo ni un familiar tampoco. Así es, ¿verdad? Ni la persona no puede declararse en contra de sí mismo ni contra sus parientes, ¿verdad? Entonces, Artículo 16 perdone que le interrumpa, sí, artículo 16, declaración contra sí y parientes. En proceso exactamente. penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Ajá, así es. Entonces, muchas veces el juez no puede tomar como un medio de prueba que digamos al Ministerio Público, pero mire, señor juez, como lo declaró él. ¿Por qué? Porque la propia Constitución lo está diciendo acá, ¿verdad? En el artículo 16, en el proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o su persona. ¿Por qué? Porque el abogado defensor puede decir, mire, es que él estaba alterado en ese momento, o lo obligaron a que dijera que sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces no es tan oportuno, ¿verdad? Que los medios de comunicación le pregunten, ¿usted lo hizo o no lo hizo? ¿Por qué? Porque nadie puede declararse en contra de sí mismo, ¿verdad? Entonces, y esta es una de las funciones que tiene que tener el Ministerio Público. Ellos son los que tienen que investigar, son los que tienen que llegar al fondo del caso para poder ponerle al juez los medios de convicción exactos. Miremos entonces, continuamos con el Ministerio Público y sabemos que el jefe de la institución es el fiscal general de la República. ¿Sí? A él es el que le corresponde el mando de esta institución, a la fiscal general de la República. Para poder llegar a ser fiscal general de la República se requieren de ciertos requisitos. Uno de ellos es que debe de ser colegiado activo, ¿sí? Y va a tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y va a ser nombrado por el presidente de la República. Va a ser exactamente una elección, ¿verdad? Como se ha hecho
cuando se eligen a los magistrados o cuando se elige al procurador de la General de la Nación o cuando todos los candidatos que quieren. ¿Podemos apagar el micrófono? Entonces, todo el que quiera ser candidato a fiscal general de la República va a presentar sus expedientes ante la comisión que va a tener a cargo la elección de esta nómina de candidatos que va a ser enviada al presidente de la República. Entonces, entre ellos va a ser que tiene que ser abogado colegiado. Y va a tener exactamente las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No están diciendo de la Corte de Apelaciones, sino de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se recuerdan cuántos años de ejercicio profesional necesitaban para poder ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Hay unos cargos de 5 años y otros de 10, Ligda, o sea que tengan... Sí, pero no, estoy hablando de cuántos años de ejercicio profesional debes tener para poder ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 15, licenciada, perdón. 10 años, licenciada. 10 años. 10 años, licenciada. 10 años, ¿verdad? Tienen que tener 10 años. Muy bien. Entonces, para poder ser entonces candidato a fiscal general, deben de tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y siempre tienen que ser abogados. Va a ser elegido entonces por el presidente de la República a través de una nómina de candidatos que ha sido enviado al mismo. Va a durar en su cargo 4 años, pero puede ser que en algún momento pueda ser removido por alguna causa justificada. Por ejemplo, si el presidente vio que el papel de fiscal general al abogado que eligió no da, ¿verdad? No da para continuar en su cargo, entonces lo puede remover o puede ser, digamos, ahorita empezó el segundo periodo de la fiscal como fue reelegida. Puede ser que el nuevo presidente o nueva presidenta que entre, nuevo o nueva, ¿verdad? El que vaya a entrar el próximo año, no quiera a la fiscal que está ahorita. Entonces, puede ser que él venga y la renueva, ¿verdad? Y entonces comienza otra vez todo el proceso, ¿verdad? De elegir entre una nómina de 20 candidatos a 6 o 7, los mande al presidente de la República y entre esa nómina de 7, 6, 5, 8, elija al nuevo fiscal general de la República. Puede ser, ¿verdad? Y como la Constitución lo dice, que puede ser removido por causa justificada. Puede ser que al nuevo presidente pues no le parezca la fiscal o cómo trabajó antes, o puede ser que le pida algún informe y la fiscal se le envíe, lo revisa y considera que no está apta para continuar, ¿verdad? Entonces la puede remover. Y así es como se da entonces este papel de fiscal general de la República. Antes que fuera creada la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público también se hacía cargo de la PGN. Pero ya después, cuando separaron a las instituciones, ya la fiscal general ya no se hacía cargo de la Procuraduría General de la Nación, sino que ahora ya es el
Procurador General de la Nación el que se hace cargo de la PGN. ¿Verdad? Y así entonces es como se da esta institución llamada Ministerio Público. Fíjense que también el Ministerio Público tiene una unidad especializada en constitucional. Cuando en el otro semestre miren procesal constitucional, lo primero que van a entrar a ver es el amparo. Entonces, cuando miren el amparo van a ver los terceros interesados. Dentro de estos terceros interesados está el Ministerio Público. Siempre va a intervenir el Ministerio Público porque ellos tienen a cargo pues este control, ¿verdad? Esta acción. Y siempre le van a dar participación al Ministerio Público para que ellos evacúen también las audiencias, como lo va a hacer el que interpone la acción constitucional de amparo, como la autoridad recurrida, ¿verdad? Como puede ser que le dé intervención, como mencioné, a los terceros interesados, a otras personas que tengan participación dentro de esta acción constitucional de amparo. ¿Verdad? Así es entonces como se da esta función del fiscal general. Miremos cómo se integra esta institución. Primero, como les dije, encabezado por la fiscal general. Después viene el Consejo del Ministerio Público, las fiscalías de distrito y fiscales de sección, auxiliares fiscales y los agentes fiscales. Así es como se integra entonces esta institución. Con las nuevas reformas hubo diferentes integraciones a esta institución. Y podemos seguir viendo, ¿verdad? Que el que encabeza es el fiscal general. Ahora miramos que están las fiscalizaciones o fiscales regionales. También están las de distrito y sección, la de distrito adjunto y fiscales de sección adjunto, los agentes fiscales y los auxiliares fiscales. Todo esto lo encontramos regulado en el artículo 251 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público y sus reformas. Miremos la Procuraduría General de la Nación. Esa institución, como se conoce, es el abogado del Estado. La PGN va a representar al Estado en los diferentes procesos. Hay penales, hay civiles, hay laborales, hay contenciosos administrativos. Y como la PGN es el abogado del Estado, a él es el que le tiene que dar la intervención y es el que va a representar al Estado en los diferentes juicios o procesos que lleva el Estado. Esta institución va a tener a cargo esa asesoría y consultoría de los diferentes órganos y entidades del Estado. Así también va a representar constitucionalmente al Estado dentro y fuera del territorio nacional. Va a sostener los derechos de la nación en todos los juicios en que fuera parte. Va a promover en forma oportuna la ejecución de sentencias que se dicten a su favor y otros que no, ¿verdad? Y como les dije, que es conocido como
el abogado del Estado. ¿Sí? Si ustedes en algún momento han visto algún proceso, como mencioné, puede ser penal, civil, laboral, le dan la intervención a la PGN para que él venga y acuda a las diferentes audiencias en representación del Estado. Cuando hay alguna institución que venga y miremos un caso. Hay una institución que le arrendó a un particular, le arrendó una tierra que era del Estado. Por muchos años firmaron el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento dijeron que la mensualidad que tenían que dar por el pago del arrendamiento iban a ser de 300 quetzales al año. Y eso empezaba a partir del año 2000 y solo pagó, por ejemplo, 3 años. Entonces, los demás años, por ejemplo, 2001, 2002, 2003 pagó. Del 2004 para esta parte y dejó de pagar. Entonces, y como en una de las cláusulas de ese contrato de arrendamiento decía que se iba a rescindir el contrato por diferentes motivos. Y uno de ellos es porque dejara de pagar, ¿verdad?, el arrendamiento. Y él efectivamente dejó de pagar porque del 2004 para esta parte ya no pagó. Entonces se le rescindió el contrato, se le requirió primero en forma administrativa el requerimiento de pago para que sea efectivo ese pago. No lo hizo, se le notificó legalmente, no cumplió. Bueno, entonces viene y ¿qué pasa? Bueno, se hace la resolución donde se le va a rescindir el contrato y donde se traslada a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, para que inicie con el juicio de rendición de cuentas para que le requiera en forma ya legal, ¿verdad?, ya en forma judicial, el respectivo pago y para que desaloje el inmueble. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Entonces ya le toca al área civil de la PGN empezar con el trámite, ¿verdad?, empezar el juicio, presentar esta demanda ante los juzgados civiles en contra de la persona que incumplió con las cláusulas del contrato que él en su momento había aceptado. Entonces, ahí está actuando la PGN como abogado del Estado. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no lo hace la institución? Porque para eso está la figura de la Procuraduría General de la Nación. Todos estos juicios, todo eso se tiene que ventilar a través de la PGN, como lo miramos acá, porque es el abogado del Estado y es el que tiene a cargo esta asesoría, estas consultorías que las entidades del Estado le están dando. Es así entonces como se da esta figura de la Procuraduría General de la Nación. Esta la tenemos regulada en el artículo 252 de la Constitución. La organización y funcionamiento de esta entidad la vamos a encontrar dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación. La PGN va a estar a cargo del Procurador General de la Nación. Igualmente, este personaje va a ser elegido por el presidente de la República por un mandato de 4 años. Esto fue antes de la reforma de 1993. El Procurador General de la Nación era el jefe del Ministerio Público, ¿verdad?, lo que les mencioné anteriormente.
Pero ahora, con estas reformas que se dieron cuando separaron a la PGN del Ministerio Público, ya son dos entidades distintas, cada una tiene al jefe que los dirige. El Ministerio Público, la Fiscal General, y la PGN, el Procurador General de la Nación. Ambos son elegidos por el presidente, ambos su mandato es por 4 años, ¿sí? Entonces, el fundamento, la PGN constitucionalmente es el artículo 252 y ordinariamente por la ley orgánica de la PGN, la Procuradora General de la Nación, ¿verdad? Y miremos algunas de las funciones que tiene esta institución, que es representar y sostener los derechos de la nación en todos los juicios en que fuera parte, intervenir, así lo dispusiera el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de este, en los negocios en que estuviera interesada la nación, formalizar los actos y suscribir los contratos que sean necesarios para tal fin. Representar a los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes ante cualquier tribunal de justicia cuando no tienen representación. Por ejemplo, los niños, niñas o adolescentes que viven en las instituciones de hogares, que no tienen papás, que no tienen nadie por ellos, que vele por ellos. Entonces la PGN tiene la representación de estos niños, niñas o adolescentes. Igual de las personas de la tercera edad, ¿verdad? Que no tiene quien vele por ellos. ¿Cómo se organiza la PGN? Primero, el procurador. Después, las asesorías del despacho, secretaría privada, secretaría general, departamentos de recursos humanos, sección de consultoría, sección de procuraduría, dirección administrativa, dirección financiera. Y como lo mencioné, ¿verdad? En donde está regulado su fundamento. Y por último, ya para terminar, miremos el régimen municipal. Este régimen municipal, como su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo de los municipios, ¿verdad? Las municipalidades. Y nos dice que los municipios que integran la República de Guatemala son instituciones autónomas porque son aquellas que gozan de independencia administrativa y está sujeto a la ley en materia de gobierno. Esto es el Código Municipal. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala nos habla de la autonomía municipal en el artículo 253. ¿verdad? Y también la Constitución reconoce y establece que el gobierno municipal tiene autoridades electas directa y popularmente. Es lo que vamos a conocer ahorita, ¿verdad? En estas elecciones, el 25 de junio, quienes van a gobernar las diferentes municipalidades. Son instituciones autónomas y entre sus funciones principales encontramos elegir a sus propias autoridades, ¿verdad? Segundo, obtener y disponer de sus recursos, porque acuérdense que todo trámite en la municipalidad se paga, el boleto de ornato, todo, el agua, todo se paga en las municipalidades. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios, ¿verdad? El régimen municipal será ejercido por un consejo. Acuérdense que la autoridad máxima de la municipalidad no es el alcalde. El alcalde no es la autoridad máxima. La autoridad máxima en
en la municipalidad o en el municipio es el consejo. Y este consejo va a estar integrado, sí, por el alcalde, por los síndicos y por los concejales, ¿verdad? Estos van a ser electos directamente por el sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años. Y los mismos podrán ser reelectos. Ellos sí no tienen prohibición. En el año de 1986 se hace obligatorio el aporte constitucional que el Estado debe otorgar a todas las municipalidades del país. De esta manera se hace efectiva la autonomía de los gobiernos locales. Las municipalidades podrán asociarse para la defensa de sus intereses. Ustedes han escuchado que existe un consejo que elige a sus autoridades dentro de varios alcaldes. ¿No han escuchado? La Asociación de Municipalidades. Así es. ¿Y cómo se denomina? ANAM. ¿Ustedes han escuchado la ANAM? La ANAM es la Asociación Nacional de Municipalidades. Sí, correcto, Ligda. ¿Verdad? Entonces, para eso, por eso se dice que se podrán asociar. Entonces, se asocian, o sea, a través de la ANAM, que es la que va a regir todas las municipalidades. Y entre de todos los alcaldes que quieran llegar a ser el presidente de esta asociación, lo hacen a través, igual, ¿verdad?, de una votación para elegir quién es el presidente de esta asociación, ¿verdad? Entonces, es así como se da todo el régimen municipal. Entonces, tengamos en cuenta que cuando hablamos del régimen municipal, primero hablemos del municipio. Este municipio va a tener a sus autoridades, pero cuando hablamos de la autoridad máxima de la municipalidad, no creamos que es el alcalde. El alcalde va a ser una persona que va a integrar a esta autoridad máxima, pero la autoridad máxima es el consejo municipal. ¿Por qué? Porque el alcalde no puede actuar solo, no puede tomar decisiones solo. Digamos, va a celebrar un convenio o quiere arrendar alguna institución del Estado o quiere venir y quiere crear escuelas o quiere recibir donaciones, él no puede actuar por sí mismo. Tiene que actuar a través de una acta municipal o acta administrativa que el consejo le otorgue a él, al alcalde, a actuar en representación del consejo municipal para que acepte la donación o para que firme un contrato o para que realice escuelas, ¿me entienden? Entonces, ustedes miren que ahorita todos, que el alcalde, pero en sí el alcalde no es el que toma las decisiones de la municipalidad, es el consejo municipal, que está integrado, sí, por el alcalde, pero también está integrado por los síndicos y los concejales, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que les estaba diciendo. Miren, de la ANAM, la Asociación Nacional de Municipalidades. Y es una entidad privada, política y laica, o sea, quiere decir que ni siquiera va a representar a los partidos políticos, ¿verdad? Cuyo objetivo es cooperar con las municipalidades de Guatemala para su desarrollo. Por medio de los programas locales, la asociación promueve la autonomía local y la descentralización. Además, va a velar por los intereses de los municipios. Todo esto regulado al régimen municipal encontramos del artículo 253 al 262 de la Constitución
y en el Código Municipal que le corresponde el decreto 12-2002 del Congreso de la República. Y es así, entonces, como terminamos los temas del curso de Derecho Constitucional. Y ahora bien, viene lo bonito, que es lo que viene en la evaluación del día lunes. Esta evaluación va a ser a las 7 de la noche. Pongan atención porque después me andan preguntando lo que les estoy diciendo. Viene lo que es el organismo judicial, solo son dos temas. El organismo legislativo y la estructura y organización del Estado. Pero ojo acá, van a leer de la Constitución del artículo 157 al 181, que le corresponde al organismo legislativo, y del 223 al 262, que le corresponde a la estructura y organización del Estado. Todos estos artículos son de la Constitución. Vuelvo a repetir por última vez. Del 157 al 181 y del 223 al 262. De la ley electoral van a leer el libro 1, que tiene un único capítulo, el libro 2, capítulo 2, y el libro 4, que es todo lo del proceso electoral. Vuelvo a repetir por última vez. Ley electoral, libro 1, capítulo único, libro 2, capítulo 2, y libro 4, que es el proceso electoral, que contiene los 10 capítulos. Y los demás artículos de la estructura y organización del Estado. Los artículos que están en el folleto que les voy a subir el día de hoy. ¿Cómo va a venir la evaluación? El día lunes no se vayan a conectar, por favor. Ustedes solitos lo van a hacer. Siempre van a venir dos variantes. En Classroom les voy a poner link del carnet par y link del carnet impar para que no se vayan a complicar ese día. Van a venir de 15 a 20 preguntas. Y siempre va a ser el mismo tiempo que les he dado. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en la segunda evaluación, que aunque estaban conmigo, estaban copiando. Entonces, si ustedes no leen, aunque tengan la ley a la par, no lo van a poder hacer. Y para los compañeros que estuve mencionando la vez pasada y no estuvieron en clase, aunque saquen 30 en su evaluación, no van a tener 30 porque les bajé los puntos por no haber estado en clase cuando los llamen, ¿verdad? Entonces, así es como viene la evaluación. Estos son los temas, estos son los artículos que tienen que leer y el día lunes a las 7 de la noche es su evaluación. Por Classroom les voy a poner los links que van a tener para carnet par y carnet impar, y así va a estar identificado para que no se complique. Recuerden que para esta evaluación no hay extraordinarios. El que no se examinó, pues se va a retrasar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos. No sé si ustedes tienen la otra clase, no sé, pero hasta aquí terminamos el curso. Gracias por todo. Y hoy no hay link de asistencia, por si tienen esa duda. Licenciada, una consulta, ¿cuánto tiempo es que usted da para el examen? 20 minutos, ¿correcto? Así es. Ah, perfecto. Muchas gracias. Era para confirmar que pase excelente noche. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Gracias, Lisa. Si no tienen alguna duda, ya se pueden Muchas retirar. gracias. Buenas noches. Gracias, licenciada, por el apoyo. Licenciada, muchas gracias.
Igualmente. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz Gracias, noche. Linda. Feliz noche, Feliz que descanse. noche, igualmente. Mucho gusto, licenciada. Muchas gracias por todo. Feliz noche, gracias. Gracias por todo, licenciada. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Se cuidan. Gracias, licenciada, muy amable. Que Dios me la bendiga siempre. Bendiciones. Gracias igualmente para usted. Feliz noche.